Bueno, el título es el uso de radares meteorológicos en la detección de blancos no meteorológicos. Un poco la idea surge de varios trabajos que he venido realizando este último tiempo dentro de la maestría de FAMAF, donde, bueno, con el radar meteorológico hemos tenido posibilidad de hacer detecciones de blancos no meteorológicos, donde podemos separar blancos biológicos y cosas del estilo geológico también, donde hemos podido, entre otras cosas, detectar una erupción volcánica del volcán Calbuco en el año 2015 y distintas migraciones de insectos, mariposas, langostas que han pasado por la ciudad de Córdoba. Pero bueno, eso es va a ser parte del seminario. Pero antes que eso voy a hacer una introducción, digamos, porque entiendo que no muchos deben haber visto alguna vez lo que es un radar meteorológico, así que voy a aprovechar para hacer una introducción en eso y después vamos a hablar un poquito de los usos. Bueno, ¿qué es un radar? Básicamente un radar es un instrumento que envía pulsos de microondas hacia la atmósfera. Esos pulsos interactúan con los distintos objetos o blancos que pueda haber en el medio y por medio de un proceso de scattering se genera una remisión que vuelve en la dirección de la antena. Ese proceso de scattering, digamos, se puede dar por distintos fenómenos, o sea, por distintos blancos. En este caso, bueno, ahí se mostramos cómo interactúa el pulso con hidrometeoros, con gotas de agua, cristales de hielo, granizo, etc. Y cada uno de esos hidrometeoros tendrá la capacidad de generar scattering y la sumatoria de eso después llega como energía hacia el radar y bueno, posteriormente después de eso se hace una interpretación internamente. La composición básica del radar es un transmisor que puede ser un amplificador de potencia como un claytron o un oscilador del estilo magnetrón, guías de onda que se utilizan para transmitir la energía que genera el transmisor, un elemento que se denomina duplexor que sirve para sacarlo del radar del modo transmisión y ponerlo del modo recepción, o sea, el instrumento en un momento tiene que transmitir, bien, y en otro momento tiene que escuchar lo que envió a ver si hay algún eco que vuelve. Después tenemos una antena, que es el elemento que permite colectar la señal y apuntar y dirigir el haz hacia donde uno está interesado. Y después tenemos un receptor, que es un sistema electrónico, digamos, que se utiliza para filtrar y amplificar las señales débiles que por ahí recibimos. Piensen que cuando uno emite un pulso, dependiendo del radar, está del orden del megavatio o el kilovatio de energía, y lo que recibe es del orden de los picovatios, ¿está bien? O sea, son valores muy pequeños que estamos recibiendo de energía. Entonces, toda esta parte, digamos, que tiene que ver con la parte electrónica, es la que se encarga de filtrar lo que no necesitamos y de amplificar lo que queremos ver. Por supuesto, después hay toda una parte que tiene que ver con un procesamiento digital que se utiliza para digitalizar la señal y hacer trabajos, o sea, mirar en pantalla, etc. Bueno, algunos conceptos de radar. Como ya les dije, es un dispositivo que permite, a través de ondas electromagnéticas, escanear el cielo y recibir información de lo que está pasando. Una de las cosas que podemos definir es lo que se denomina ancho de pulso. Esto determina el tiempo en que el radar esté emitiendo radiación. ¿Está bien? Eso se denomina tau. Cuando el radar emite, lo que hace es enviar un frente de ondas, ¿está bien?, que va modulado como un único pulso. Ese frente de ondas puede tener entre 32 y 64 pulsitos internamente, que bueno, eso es configurable el radar y bueno, se puede ir manejando. Eso se denomina ancho de pulso. Después tenemos el tiempo de repetición entre pulsos, que es este periodo que hay acá, ¿está bien?, que es el espacio que hay entre que emite un pulso y emite el que sigue. Esta parte, digamos, es la que el radar estaría escuchando. Esta sería la que el radar estaría transmitiendo en el tiempo tau, y esto otro sería el que el radar está escuchando. Después tenemos lo que se denomina piso de ruido, que es en este gráfico se puede ver que es esta parte de acá, digamos, donde uno lo que hace es decir, bueno, es un piso de ruido que ya viene con el instrumento y yo para hacer cualquier medición tengo que superar ese umbral para poder determinar un blanco o no.
Después viene el concepto de rango, que para un radar pulsado el rango o la distancia de los blancos queda determinado por el tiempo entre la transmisión del pulso y la recepción de la señal que llega a los blancos. ¿Está bien? Que es este R que figura. Yo estoy hablando y hay gente que está ahí no ve lo que estoy diciendo. Pero este R que está acá es lo que denominamos rango, ¿está bien? Y fíjense que tiene que ver con la velocidad de la luz, el tiempo y la mitad de la distancia, porque uno piensa en la ida y la vuelta. Después tenemos lo que se denomina resolución en rango, que se define como la mínima distancia que puede existir entre dos blancos para que el radar los pueda determinar, ¿está bien? O sea, que yo tengo que tener una capacidad de, digamos, de determinar, de ver cuán grande es el ancho de pulso que voy a tirar para que el radar pueda determinar la separación entre dos blancos distintos. El rango máximo se define como la máxima distancia a la que se puede detectar un objeto sin ambigüedades. Fíjense que, por ejemplo, el rango máximo se define como C por la PRT, que es el periodo de repetición de pulso, sobre 2, o se puede definir en función de la PRF, que es otro término que se utiliza en radar, que tiene que ver con la inversa de la PRT, que es una frecuencia. Son cantidades que se usan, digamos, en la jerga del radar. Por ejemplo, para el RMA1, la PRF promedio, la que se utiliza es del orden de 500 Hz, y teniendo en cuenta que se puede sintonizar entre 300 y 2000, su rango máximo no ambiguo es del orden de los 300 kilómetros. Entonces, si tomo una PRF de 300, me daría un rango de 500 kilómetros. Y si tomo una PRF de 2000, me daría un rango de 75. ¿Está bien? O sea, eso quiere decir que el rango máximo es hasta dónde yo puedo ir con mi observación de radar sin que entren ambigüedades. ¿Qué serían ambigüedades? Bueno, por ejemplo, si tengo algo por fuera de mi rango máximo, ¿qué va a pasar? El radar va a emitir un pulso, ese pulso va a encontrar esta nube por detrás de mi rango máximo y va a volver el eco. Pero el eco se va a volver después de que salió la otra señal del radar. Entonces va a aparecer como que la nube está en este punto y va a ser un eco fantasma que se va a ver acá. Entonces eso quiere decir que hay una ambigüedad en el eco. Cualquier cosa que no quede claro, por favor, me dicen. Bueno, otros conceptos como potencia media, que es la potencia total del equipo por el ciclo de trabajo, que es tau por la PRF. Esto es un tabla donde se muestran los máximos picos la potencia pico máxima de los distintos radares. Por ejemplo, un radar banda S, una longitud de onda de 10 centímetros, puede tener una potencia total de 3 megavatios. Un radar banda C, como los que tenemos acá, el orden con longitud de onda de 5,6 puede tener una potencia máxima de 1,3 megavatios, etc. Esto es un poquito lo que les contaba recién, fijado por ejemplo un valor de PRF, mientras mayor es el tau, ¿tá? Es el ancho de pulso, más energía disponible yo tengo para llegar al blanco, ¿bien? ¿Eso qué quiere decir? Que si los blancos son débiles y yo los ilumino con mucha energía, tengo la capacidad de resolverlos y me va a devolver un eco que yo puedo leer, que va a superar mi piso de ruido. Entonces yo lo voy a poder detectar. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que si este ancho de pulso es muy grande, yo no tengo la capacidad de resolver dos blancos que están muy cerca. ¿Está bien? O sea, los resuelvo como si fueran una única cosa, como este ejemplo de acá, donde estoy cercano al tau, y en otro caso, si el tau es más chico, tengo la capacidad de resolver los blancos. Cuando hablas de blanco, acá estás hablando de la nube entera. En el concepto, acá estoy hablando de blanco puntual, para que se entienda el concepto. Cuando nos metemos en la parte nube entera, tengo que hablar de blancos distribuidos. ¿Está bien? Pero en síntesis, los blancos distribuidos después pasan a ser una única cosa que yo la voy a definir en algún momento. Bueno, acá está, por ejemplo, los delta R típicos para radares meteorológicos andan del orden de los cientos de metros. El RMA, hoy en día lo podemos configurar entre 60 metros y 400 metros. Este es el radar
para los que no lo conocen, está en Ciudad Universitaria, tiene una torre de unos 40 metros de altura, el radomo tiene unos 6 metros de diámetro, la antena tiene 4.3 metros de diámetro y puede girar a 6 revoluciones por minuto como velocidad máxima. ¿Está bien? Esto que se ve acá es la zona de cobertura, donde tenemos una cobertura Doppler de 120 kilómetros, una cobertura óptima de 240 y una que se denomina de vigilancia de 480 kilómetros. Esos radios, esas circunferencias así están dadas por ese rango más o menos. Sí, exacto, sí. Depende cómo yo lo configuro el radar, puedo configurarlo en alguna de estas zonas. Inclusive tiene la capacidad de, vos lo podés configurar en las 3 zonas, ¿está bien? O sea, hace una escanea en una zona, hace otra escanea en otra zona, otra en otra zona y después te tira la información final, digamos. Lo que pasa es que cuando haces eso, perdés mucha resolución temporal, porque en vez de sacar imágenes rápido, te da las imágenes un poco... O sea, siempre cuando querés ganar en algo, perdés en otra cosa. Es así. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo los blancos interactúan con la radiación que emite el radar. Y para eso vamos a determinar la ecuación de radar. Bueno, acá voy un poquito rápido. Pensemos en una densidad de energía emitida en todas direcciones, algo isotrópico. Cuando incorporamos una antena, lo que tenemos es una ganancia, o sea, colectamos la energía en la dirección que nosotros queremos, entonces eso pasa a depender de la ganancia de mi antena, la densidad de energía. Cuando esa energía llega al blanco, tenemos que definir lo que se llama sección eficaz de radar, o radar cross-section, que es sigma, que es 4πr² por la densidad de energía que está recibiendo, ¿está bien? O sea, que dispersa el blanco y llega a la antena, dividido la densidad de energía que llega al blanco. Así defino mi sigma. Y a partir de eso, defino la densidad de energía teórica que recibe la antena, que recibe la antena, como esta magnitud, que depende de la potencia total emitida, de la ganancia de la antena, de la sigma y de la distancia a la cuarta a la que se encuentra el blanco. Bueno, como dije, eso es algo ideal. Después, la antena tiene un área efectiva, lo cual me lleva a definir una densidad de energía media o real, ¿está bien? Que es la densidad de energía teórica por el área efectiva de la antena. Y a partir de eso, podemos determinar la sección eficaz que recibe el radar o que llega a la antena como una serie de términos que dependen propiamente del radar y una serie de términos que dependen del blanco que yo quiero estudiar. ¿Tá? Lo podemos dividir en esas dos cosas. Entonces, ahora nos vamos a centrar en lo que es la parte de sigma. Recuerden que siempre estamos parados en un blanco puntual, o sea, no tenemos blancos distribuidos. Y para entrar en el concepto de blancos distribuidos, acá aparece el concepto de celda de resolución de radar. ¿Qué es esto? Bueno, cuando uno emite un pulso, ¿está bien? Yo tenía mi ancho de pulso que estaba dado por la letra tau. El radar va a emitir un pulso que va a tener un determinado ancho, pero ese pulso a medida que se va trasladando, se va abriendo. ¿Está bien? Como pasa con una linterna que si usted alumna cerquita, está enfocada, pero si se va lejos se abre. Bueno, eso mismo le pasa acá. Entonces, a medida que yo me voy moviendo en el espacio, mi volumen de resolución se va haciendo cada vez más grande, ¿está bien? En la dirección azimutal y en la dirección, ¿cómo se llama la otra? La elevación, en elevación y azimutal. Y ese ancho de pulso queda determinado por C tau sobre 2. Para el RMA1, por ejemplo, si yo tomo un tau de 4 microsegundos y de 3 microsegundos, estamos sacando un tamaño de gate de 60 metros, el ancho, o de 450, que es lo que le había dicho antes. Y adentro de esa celda de resolución, yo puedo tener distintas configuraciones. O sea, puedo tener o muchos hidrometeoros, o pocos hidrometeoros, o una mezcla entre hidrometeoros grandes y hidrometeoros chicos. Bueno, ahí hay que jugar un poco con lo que está pasando allá adentro. Para determinar ese volumen de resolución, yo voy a hacer dos aproximaciones. Una es que las dos aperturas del haz son de 1 grado, ¿está
¿está bien? El haz se abre 1 grado en las 2 direcciones, y que la celda de resolución se puede aproximar por un cilindro. En primera aproximación vamos a usar eso. Con lo cual, de esta manera, el área de la base es pi r cuadrado, y ahí puedo determinar el r cuadrado, lo reemplazo por r seno tita sobre 2. Como estamos suponiendo que los ángulos son chicos, aproximo el seno por el ángulo. Y bueno, me queda un volumen de la celda, ¿está bien? Que tiene que ver con pi r cuadrado tita cuadrado sobre 4 por el delta r, que es mi ancho de la celda. ¿Qué pasa? Bueno, esto es una aproximación. La parte real, digamos, lo único que cambia es que se le agrega un término que es 1 sobre 2 logaritmo de 2. Eso viene porque el haz que emite el radar no es perfecto, sino que tiene una forma tipo Bessel. Hay una función de Bessel ahí que determina la forma del haz. Entonces, este término es lo que aparece, ¿está bien?, para determinar bien el volumen de la celda. Me pareció medio enredado meterme con las otras cosas y me pareció que era un término que no influía tanto. Así que bueno, ese sería el volumen real de la celda. Y para que tengan una idea, pensemos en el RMA1 a una distancia de 100 kilómetros. Si tenemos un delta R mínimo de 60 metros, el volumen de la celda es de 0.14 kilómetros cúbicos. Y si tenemos un delta R máximo de 450 metros, tenemos una celda a 100 kilómetros de un poco más de 1 kilómetro cúbico. O sea, todo eso de adentro es lo que después va a estar emitiendo energía hacia el radar. De a poco no en la salida, digamos. Me quedo sin aire. El curso de meteorología, digamos. Sí. Cada píxel de eso es 1 kilómetro cúbico, sería. A una distancia fija, sí. Si vos te vas más allá, es más grande. ¿Está bien? O sea, vos lo que siempre tenés fijo es el ancho. Ese sí va viajando a un ancho fijo. Pero después se va abriendo. Entonces, mientras se va abriendo, va ocupando más volumen. ¿Está? Cuando pensamos en blancos distribuidos, o sea, yo les dije que lo mínimo que puede ver un radar son 60 metros por la apertura del haz. Entonces, adentro no tengo un blanco puntual, no me emite un blanco puntual, por lo tanto me va a emitir un conjunto de blancos. Entonces, ahora lo que vamos a pensar es que esos blancos se pueden escribir como una sumatoria de todos los blancos que hay adentro internamente. Si consideramos que los blancos son esféricos, y estoy trabajando dentro del régimen de Rayleigh, o sea, donde la longitud de onda es mucho mayor que el diámetro de las partículas, estoy pensando en todas partículas del mismo tamaño, la sigma de la sección eficaz de backscattering se puede escribir de esta manera, donde depende de la longitud de onda del radar a la cuarta, y es inversamente proporcional a eso, y es proporcional al diámetro de las partículas a la sexta, y tiene que ver con algo que se llama constante dieléctrica, también que tiene que ver con el épsilon relativo del medio. En este caso es agua, ¿tá? Esa epsilon R tiene que ver con el agua, porque estamos pensando en hidrometeoro. Si vamos a la parte del régimen de Mie, está bien, donde ya esto no se cumple, porque esto no siempre se cumple. Nosotros tenemos gotitas de agua que están del orden, que pueden llegar hasta los 7 milímetros, y no se cumple. La longitud del radar es 5,6, está bien, 5,5, 5,6 centímetros. Entonces estamos teniendo problemas ahí. Entonces me aparecen resonancias debido a Mie cuando yo hago observaciones. ¿Dónde está? Bueno, la forma de determinar la sección eficaz es esta para partículas esféricas. Y fíjense, por ejemplo, cómo son los scattering. Para el caso de, si yo estoy en Rayleigh, el scattering es, el backscattering y el forward scattering es el mismo, ¿está bien? Entonces tengo una isotropía ahí en esos ejes. Mientras que cuando tengo Mie, ¿está bien? El backscattering es mucho más chico que el forward scattering. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer observaciones. Este gráfico que se ve acá es una relación entre cómo cambia, dónde cambia el régimen de Mie y el de Rayleigh, dependiendo el tipo de blanco que yo estoy observando. En azul, ¿está bien? Yo lo que estoy viendo es cómo va cambiando la sección eficaz de backscattering en función del diámetro. Y fíjense que, y este es para el agua, el azul es estoy tomando el épsilon del agua. Y fíjense que para
1, 2, 3 milímetros, ¿está bien? Ya entro en la parte del régimen de Mie para un radar de banda C. Estoy pensando en una longitud de onda de 5,6 centímetros. La curva naranja o roja tiene que ver con un épsilon que corresponde a cenizas volcánicas, que fue para un trabajo que hice yo de tesis de maestría. Y acá, por ejemplo, pueden ver que la región de la zona de Rayleigh se extiende un poco más allá de lo que es el agua, por cómo cambia mi épsilon. ¿Está bien? Es muy dependiente del épsilon. Entonces yo puedo estar en un régimen de Rayleigh si para diámetros del orden de 10 milímetros en la parte de ceniza volcánica. ¿Está? O sea, es bastante importante tener en cuenta ese término. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no consideramos blancos, si consideramos blancos no esféricos? Y estamos dentro del régimen de Rayleigh, bueno, la sección eficaz de backscattering es muy parecida, se le agregan funciones, se le agrega una función que tiene que ver con la forma de la gota. Las gotas, cuando dejan de ser esféricas, se vuelven achatadas en la base y redonditas arriba, entonces uno tiene una forma cuando la mira en una polarización y otra forma cuando la mira en otra polarización. Entonces lo que terminamos haciendo es aproximando esta sección eficaz por este factor de forma. Y si queremos ir a una cosa más complicada, con blancos no esféricos, tenemos que ya empezar a entrar en la parte de aproximaciones numéricas. Hay un método que se conoce como el método de los dipolos discretos, que permite aproximar cualquier forma de blanco por un conjunto de dipolitos internos, ¿está bien? Y hacer un análisis de cómo están comportándose, remitiendo, etc. Por supuesto, mientras más cantidad de dipolos uno introduce, más se aproxima, pero el costo computacional es más grande. Bueno, esta parte de acá es la que vamos a trabajar en el seminario, en mi tesis de doctorado, cuando queremos aproximar la forma de blancos no meteorológicos. Bueno, estamos hablando de blancos distribuidos esféricos iguales y hablamos de que todos tenían que emitir como la sumatoria de cada uno de ellos. Esa sumatoria ahora la vamos a pensar de la siguiente manera. El radar, cuando emite el pulso y tiene una serie de blancos que están dentro de su volumen de resolución, no va a saber cuántos blancos tiene allá adentro. Lo que le va a pasar es que va a decir, bueno, estoy recibiendo tanta energía de mi volumen de resolución. Entonces ahora lo que yo voy a definir es, como esa sumatoria la voy a pensar como el volumen de mi celda por un factor que se llama reflectividad, que es el eta. ¿Tá? O sea, ese blanco, ese pedacito de celda de resolución me va a emitir con una determinada reflectividad y va a estar compuesta por muchos blancos internos. De esa manera, yo puedo reemplazo la sumatoria por el volumen de la celda y mi eta, y defino la ecuación del radar como la cantidad de energía recibida, y de vuelta me aparecen términos que tienen que ver propiamente del radar, ¿tá? Que son todos configurables con el radar, y un término que tiene que ver de vuelta con blancos, donde tengo la reflectividad y la distancia al cuadrado hacia donde se posiciona esa celda de resolución. Para el caso del RMA1, dentro del régimen de Mie, mi sigma se puede aproximar como pi sobre lambda a la cuarta, lambda es la longitud de onda del radar, por mi factor dieléctrico K, por una sumatoria de mis diámetros a la sexta que componen todas esas partículas que están dentro del volumen de resolución. Entonces, con esto yo puedo definir lo que se conoce como factor de reflectividad, que es uno de los términos más importantes que tenemos dentro del radar, como la sumatoria de todos los hidrometeoros con sus diámetros a la sexta sobre el volumen de la celda de resolución. Estamos pensando en todos blancos iguales, pero la cosa se complica siempre un poco más. Este gráfico que está a la izquierda es un gráfico de concentración con respecto al tamaño de las gotas, al diámetro de las gotas. Esto es obtenido por un avión, ¿está bien?, que pasó cerca de una tormenta.
creo que a unos 100 metros del tope de la nube. Y se puede ver cómo cambian las distribuciones, que hay una distribución de tamaños de las partículas de las gotitas cuando uno está viendo una nube de tormenta. El de la derecha es un gráfico obtenido por un dihidrómetro. ¿Está bien? Un dihidrómetro registra tamaños de gotas, ¿está bien? En función y genera una distribución de tamaños en función del diámetro. ¿Está? Y se puede ver que también de vuelta hay una distribución de tamaños donde hay muchas gotas de diámetros chiquitos y hay pocas gotas de diámetros grandes. Entonces eso nos lleva a pensar de que nuestra reflectividad, ya la sacamos la sumatoria, la convertimos en una integral, integramos entre el diámetro mínimo y el máximo, y nos aparece una n de b que habla de una función de distribución de tamaño, ¿está bien? Que sería una función de este estilo. Y eso me lleva a definir mi factor de reflectividad como esta integral de d a la sexta por la distribución de tamaño, y quiero integrar en todos los tamaños que tengo disponibles. Y eso es lo que terminamos viendo cuando vemos una imagen de radar, ¿está bien? Es este término de acá. O sea, fíjense que cuando ustedes ven un término bien rojo, bien intenso, acá adentro hay dos cosas que pesan fuerte, que son el diámetro de la sexta y la distribución de las partículas. Pero el más importante claramente termina siendo el diámetro de la sexta, porque cuando las partículas son grandes, esto crece mucho. ¿Está bien? Este término tiene una variabilidad muy grande, o sea, se mueve muy rápido, entonces el radar se usa en decibeles. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vean una escala de colores en radar, es una escala logarítmica, ¿tá? Y bueno, crece bastante rápido. Pero bueno, los que han tenido oportunidad de ver alguna vez una imagen de radar, es eso. No sé si lo mencioné, pero el radar RMA1 es un radar polarimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de recibir información en una onda vertical, una onda horizontal y una onda vertical. ¿Tá? ¿Por qué nos sirve eso? Bueno, porque nos permite, entre otras cosas, definir la forma de un objeto. ¿Tá? Antes, los radares convencionales tenían una polarización que era la horizontal, entonces podían medir como una sola dimensión del objeto, ¿bien? Pero no teníamos idea de si ese objeto después que pasaba en la otra dimensión, ¿está bien? La polarimetría permite eso, permite tener una observación del blanco en dos direcciones. ¿Por qué es útil eso? Bueno, porque por ejemplo, si consideramos lo que se define factor de reflectividad como el cociente entre la polarización horizontal y la polarización vertical, yo puedo tener una idea de los tipos de blancos que estoy viendo cuando estamos hablando de lluvia, por ejemplo. Si yo tengo una gota típica, espero tener un ZDR positivo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la gota es achatada. Si yo tengo cristales de hielo, por ahí puedo tener cosas orientadas de esta manera. Difícil, pero puede haber. La verdad que no he visto situaciones hidrometeorológicas con esa Z. Y puedo tener ZDR igual a 0, que es uno de los, digamos, del potencial de esta variable, que tiene que ver con, por ejemplo, el granizo. Uno espera que cuando haya granizo el Z se vaya aproximando a 0. Si bien el granizo no es esférico, ¿está bien? Pero lo que pasa es que el granizo, cuando está dentro de la nube, tiene rotaciones, ¿está bien? Entonces, si uno promedia, cuando nosotros tiramos un tren de pulso, lo que hacemos es promediar todo lo que está pasando de adentro, entonces el granizo promediado al final se termina viendo como algo esférico o aproximadamente esférico. Esta es una imagen de radar, donde en la parte de arriba vemos la reflectividad, y pueden ver distintos sectores con distintos colores, ¿está bien? Obviamente los colores más fuertes tienen que ver con factores de reflectividad más altos, y abajo la reflectividad diferencial para la misma tormenta. Fíjense, por ejemplo, esta zona, a ver, voy a mover con el mouse. Esta zona de acá abajo, uno ve factores de reflectividad del orden de 40 a 50 dB, y acá abajo, en el ZDR, uno ve un color rojo que es del orden entre 3 y 4. O sea, eso me está diciendo, bueno, yo tengo una reflectividad alta, estoy esperando tener gotas altas, y el ZDR grande me está diciendo, sí, son gotas grandes y tienen esta forma. ¿Ah? Así relacionamos las cosas. Acá, justo en esta parte,
lo que está pasando es que tengo un Z muy alto, superior a 60 decibeles, y ahí la pregunta es, bueno, ¿son gotas muy grandes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay mucha concentración? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces el ZDR, por ejemplo, fíjense que me está dando información de que en esa zona tengo del orden de 1, 1,5, a veces estoy abajo de 1. Entonces ahí, con esa concentración de tamaño, yo tendería a ir a algo de este estilo, ¿no? Porque hay mucha cantidad, o sea, el Z es muy intenso. Entonces esa parte, por ejemplo, uno puede determinar zonas con granizo. Bien. Otra variable que se utiliza, que surge de la polarimetría, tiene que ver con el corrimiento diferencial de fase, phi de P, y la diferencia específica de fase, K de P. La primera de ellas surge porque uno puede medir la fase a la cual envía el pulso de radar. ¿Está bien? Esa fase, este diagrama que está acá, muestra, por ejemplo, si no hay nada en el medio y la onda se mueve, no tienen por qué haber ningún desfasaje entre la polarización horizontal y la vertical. Pero a medida que voy ingresando a una zona donde tengo hidrometeoros, ¿qué pasa? Las gotas son más chatas, habíamos pensado en gotitas más chatas, entonces una de las fases va a ver como que hay mayor cantidad de concentración o mayor cantidad de agua líquida en ese lugar y se va a ir atrasando respecto a la otra fase que tiene menor cantidad. Entonces eso genera una diferencia en la fase entre la polarización horizontal y la vertical, que es muy útil porque nos está hablando de concentraciones, de niveles de concentración de hidrometeoros, en este caso de agua líquida. Bueno, se define así como está ahí, como la diferencia entre la fase horizontal y la vertical, pero la variable más importante tiene que ver con estimar cuánto cambia realmente la fase entre una celda y la otra, y eso es lo que llamamos diferencia específica de fase KdP, que es más que un medio por la derivada de phi de P con respecto a R, que cuando la consideramos en términos operativos, lo que el radar hace es toma la diferencia específica de fase en una compuerta, en un gate, y después la resta al anterior, y eso lo divide por la diferencia, la distancia que hay entre ellos, y eso de alguna manera me está diciendo cuánto cambia específicamente la fase en una determinada distancia. Este es un ejemplo de lo útil de esto, que tiene que ver. La primera de las imágenes es el factor de reflectividad. Podemos ver zonas con reflectividades de 15 dB y zonas más intensas donde tenemos reflectividades de hasta 60 decibeles. Cuando veo la diferencia específica de fase, el corrimiento diferencial de fase, que es la figura del medio, se puede ver cómo se generan estos haces alrededor de... Fíjense que los haces se generan cuando empiezan los núcleos intensos. Acá uno puede ir copiando la forma de la tormenta de esta manera, ¿ven? Se puede ir copiando la forma de la tormenta y ahí empieza a cambiar la fase. Ahí hay un retraso de la fase. Todo lo que es azul, básicamente la fase es la misma, van las dos iguales y no cambian. Y acá empiezan a cambiar cuando llegan a digamos, interactuar con estos blancos que están ahí intensos. Y la KdP, fíjense que lo que hace es marcarme las zonas donde están los núcleos más intensos. ¿Tá? Porque la phi acá no me muestra esa parte, la phi me dice, mira, a partir de acá empezás a tener una concentración de agua en una determinada dirección más elevada que en otra. Entonces eso después la KdP lo marca como regiones con mucha intensidad. ¿Tá? Y este KdP después se puede utilizar, este procedimiento después se puede utilizar para generar estimadores de precipitación. ¿Tá? Porque uno detecta específicamente cuáles son los núcleos más intensos que hay. Otro de las variables interesantes es lo que se conoce como coeficiente de correlación copolar, ρHB, que lo que hace, bueno, esto tiene en cuenta tanto el cambio en la fase como el cambio en las amplitudes, por eso aparecen los sigmas ahí de las dos polarizaciones, y es una magnitud que nos dice, bueno, cuán parecidas son las cosas que están dentro de un mismo gate. Vos tenés un volumen de resolución y si todas las cosas de adentro son muy parecidas, tu correlación es alta, y si las cosas son distintas, tu correlación es baja. O sea, fíjense acá, por ejemplo, esta tormenta, tenemos sectores con intensidades
que van desde el rojo al verde, y uno después, si ve el coeficiente de correlación abajo, encuentra correlaciones altas en algunos sectores, pero lo más notorio, por ejemplo, es lo que pasa alrededor del radar. Fíjense que no hay ningún tipo de correlación ahí al medio. Entonces, por ejemplo, toda esta parte es ruido, ¿no? Es ruido ambiente que está captando el radar, pero cuando el radar empieza a ver ecos, ya los empieza a correlacionar y los valores de correlación empiezan a aumentar. Este coeficiente es muy importante a la hora de determinar blancos biológicos, ¿tá? O blancos que no tengan que ver con hidrometeoro, porque es un coeficiente que empieza a bajar y es muy notorio cuando uno ve blancos que no son meteorológicos el uso de este coeficiente. Bueno, estas son las estrategias de escaneo del radar. Esta se llama plan, posición, indicador. Lo que hace es escanea, o sea, la antena empieza a girar, se fija un ángulo y la antena gira alrededor de ese ángulo hasta completar una vuelta. Después salta, se eleva, o sea, hace una elevación en otro ángulo que está configurado, gira nuevamente, hace una vuelta y salta otra vez, y así va completando un escaneo del cielo y termina formando una cosa cónica de este estilo como está acá. Este gráfico muestra cómo son las distintas alturas a las que el radar puede ir muestreando. Fíjense que va de 0 a 30 grados de elevación, puede ir saltando en 0.5 grados o en 1 grado, etc. Bueno, eso es configurable. Y esto es interesante para que noten más o menos cuando uno hace una observación de radar, por ejemplo, si yo el RMA1 está configurado, la mínima elevación son 0.5 grados, entonces si yo hago una observación a unos 100 kilómetros de distancia, estoy viendo más o menos a 1800 metros de altura. Pero si hago la misma observación usando el mismo ángulo de elevación a 200 kilómetros, voy a estar viendo, lo más bajo que voy a estar viendo del cielo es a 4 kilómetros de altura. ¿Está? Esto es la forma en que el haz se va elevando. Recuerden que como la Tierra es esférica, el haz se va elevando, sin tener en cuenta que, bueno, uno tiene una atmósfera en el medio y que la atmósfera hace que ese haz pueda tener perturbaciones, ¿no? O sea, acá estamos considerando que no, la atmósfera no hace ningún impacto sobre eso. Otra forma de visualizar es lo que se llama Colmax, que lo que se hace es, cuando uno está viendo una tormenta, ¿está bien? Lo que hace es elegir los valores máximos de cada, digamos, imagínense que yo termino de escanear toda esta tormenta, termino de hacer el escaneo completo, y después digo, me paro en un punto, cualquiera de la columna de la tormenta, y miro hacia abajo y busco los valores más elevados. Y ese valor más elevado lo pongo como un... Y así hago con toda la tormenta, termino generando un mapa de los máximos por columna en cada posición del radar. ¿Tá? Eso es lo que se denomina Colmax. Y la última que les voy a presentar es lo que se denomina RHI, que es un corte en elevación. Digamos, el radar, ustedes lo vieron recién que tenía la capacidad de girar su antena. Bueno, también tiene la capacidad de frenar la antena en una posición fija y moverse en elevación. ¿Está bien? Eso se llama RHI. Y bueno, genera imágenes de este estilo. Y uno lo que puede hacer es ver la tormenta en elevación, digamos. Esto también se puede fabricar con los cortes PPI, ¿no? Uno con los cortes PPI puede fabricar un pseudo HI, pero obviamente, digamos, hay una diferencia en tiempos entre cada una de las elevaciones, mientras que el corte RHI directamente es todo en el mismo instante. Bueno, llegamos a la parte de aplicaciones. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, acá les voy a contar un poquito lo que yo he hecho. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. Ah, qué bien. Bueno. Andrés, tenés el micrófono apagado por las dudas. Ah, ¿se van? ¿Me dejan solo? Bueno, habíamos hablado en algún momento, yo les había contado, que en el régimen de Rayleigh, uno al Z, el factor de reflectividad, lo escribía como
algo que tenía que ver con la reflectividad de mi celda de resolución mínima y con mi constante dieléctrica y con la longitud del radar. Bueno, ahí claramente esa constante dieléctrica lo que me está diciendo, bueno, el radar va a interactuar con un blanco y no sabemos qué es lo que hay en el cielo, digamos. O sea, la onda va y pega contra las cosas y si tiene la capacidad de interactuar y generar scattering con esa longitud de onda y devolver un eco que pueda recibir, el radar lo va a recibir. El tema es que el radar cuando lo recibe ese eco, lo recibe pensando que es agua, porque no está configurado para otra cosa. El radar ya tiene configurado este K, lo tiene configurado para entender que es agua lo que está viendo. Entonces, cuando yo hago una observación que no tiene que ver con un blanco meteorológico, lo primero que tengo que hacer es, para saber realmente cuánto es el eco que estoy recibiendo, corregir ese factor de reflectividad. Y esa corrección se hace con esa formulita que aparece ahí, donde digo, bueno, el Z del blanco por el factor de reflectividad, por el, ¿cómo le dije? El coeficiente, se me fue. El factor dieléctrico del blanco tiene que ser igual al Z referido al agua. ¿Está bien? Entonces ahí, por ejemplo, para el caso de las cenizas volcánicas, que fue parte de mi tesis, lo que yo veía lo tenía que multiplicar por 2,38 para que sea realmente la Z de un blanco de ceniza volcánica. ¿Tá? O sea, son correcciones que yo tuve que hacer en ese momento. Esta imagen que está acá es de la red de radares que tienen en Estados Unidos, donde se puede ver ahí las migraciones de pájaros. ¿Tá? Eso tiene que ver con migraciones de aves. Fíjense que hay como un patrón que se va moviendo medio como todo junto en algunos casos. Bueno, los radares detectan eso. Y fíjense también que no lo detectan con todo el rango disponible. ¿Por qué? Porque al ir volando a una misma altura, ¿está bien? El radar solamente los puede ver con una parte del cono, la otra sale. ¿Tá? Entonces por eso se ven como manchitas alrededor de cada uno de ellos. Y las clasificaciones, bueno, fíjense en acá, habla de lo que sería la parte de cláter o eco no deseado, ¿está bien? Como uno ve una precipitación, como una cosa continua, todo que cubre una buena parte del radar. Cómo ve pájaros, ¿está bien? Que tiene mucho que ver con eso. Cómo ve insectos y cómo ve murciélagos, ¿está? Como una salida emergente. Y eso es algo que nosotros trabajamos. Bueno, esto tiene que ver con un paper que presentamos con la detección de blancos no meteorológicos asociados a ceniza volcánica. Y acá se puede ver la erupción del volcán Calbuco, medida por el RMA0 en Bariloche. Ahí aparece la erupción. ¿Está bien? Y eso es lo que estamos viendo en el factor de reflectividad. Este gráfico que está abajo es de un pseudo corte RHI realizado con una interpolación, donde uno puede tener una idea. Bueno, acá abajo está cómo es el terreno, la configuración del terreno, está el volcán Calbuco, y acá aparece cómo sería la forma de la nube para este corte, para ese instante de tiempo. Y uno a partir de eso puede tener una idea de cuál es la altura a la que llegó la nube, ¿no? ¿Qué se pudieron sacar cosas importantes de acá? Bueno, se pudo determinar el índice de explosividad volcánica, denominado BEI, a partir de la altura máxima de la pluma. Pudimos determinar la cantidad de material que se arrojó a la atmósfera durante la primera erupción y durante la segunda. Pudimos desarrollar una formulación teórica a partir de las cuales pudimos establecer concentraciones de ceniza volcánica dentro de la nube cuando se iba moviendo. Y bueno, eso está todo en ese trabajo. Será parte de algún otro seminario que presentaré. Así que tendrán que esperar para la segunda parte. Después, ¿qué más hicimos? Murciélagos, trabajamos con murciélagos. Esta es una colonia de murciélagos que está en Dumesnil, en La Calera, donde hay una cueva donde, bueno, los murciélagos al parecer venían en una determinada fecha, se quedaban hasta otra, migraban y así tenían como ese periodo de movimiento. Y nosotros con el radar tuvimos la capacidad de detectarlo. Apareció una detección una vez, acá, y teníamos siempre esa columna emergente. Todos los días a la misma hora salían los murciélagos. Y bueno,
nos contactamos con gente de biología que se especializa en el tema, que ya tenía trabajos de campo hechos, y una de las preguntas que ellos querían responder es exactamente cuál era el periodo en que se iban y volvían, porque al parecer era una cueva donde venían a tener sus crías y después migraban de vuelta. Bueno, hicimos también una serie de trabajos, determinamos un área de medición, aplicamos una serie de filtros, y por ejemplo acá lo que pudimos ver es cómo es la variabilidad, a qué hora salían, ¿está bien? Y a qué hora terminaban de salir todos los días. ¿Está? Esto también es un trabajo bastante más extenso, les cuento un poquito, y terminamos obteniendo un gráfico anual que nos permitía ver todos los meses si había murciélagos o no había, y así fuimos graficando y vimos cuándo terminaban, cuándo no había nada y cuándo volvían. Bueno, y este último, y sí, yo tengo todos, tiene que ver con una detección de langostas y de mariposas. Estas que están acá son las mariposas en el año 2015 que llegaron a Córdoba. La migración de mariposas, fíjense ahí el eco, cómo se va aproximando hacia la ciudad de Córdoba. Ahí, en ese trabajo, lo que pudimos hacer es determinar alturas máximas de vuelo, que antes no se tenía una idea de cuál era la altura máxima de vuelo de las mariposas, cuál era el comportamiento, porque duró, creo que duró como 5 o 6 horas ese movimiento. Así que se pudo sacar mucha información de eso. Y el de abajo tiene que ver con un movimiento de langostas que hubo en el año 2017, donde pudimos registrar todo el movimiento de las langostas alrededor del radar. Está bueno, digamos, el uso que se le puede dar a esto. Tenemos la limitación de que, por lo general, nosotros, como estos insectos no vuelan tan alto, los tomamos recién a partir de los 50 kilómetros de distancia, más o menos. Entonces se nos achica mucho la capacidad de observación. Pero es algo antes que nada, digamos, ¿no? Así que bueno, ese también es otro trabajo que pudimos presentar. Y preguntas. Gracias.